SER Podcast. Hola, muy buenos días. 2 trabajadores de la embajada israelí en Washington han sido asesinados a tiros esta madrugada en plena calle, en la capital de los Estados Unidos, a la salida de un evento de jóvenes diplomáticos organizado en el Museo Judío de la ciudad. Ha ocurrido en pleno centro, a pocos pasos, por ejemplo, de la sede del FBI o del Capitolio. Acaban de trascender las imágenes de cómo la policía ha detenido al autor de los disparos. Un hombre que, como escuchan, ha gritado Palestina libre mientras la policía le esposaba. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El detenido es un hombre de Chicago, tiene 30 años. Ha matado a sus 2 víctimas a bocajarro, en el centro de la capital de Estados Unidos, como decías, no muy lejos del complejo de la Casa Blanca. Desde allí, Donald Trump ha hablado de ataque antisemita y el gobierno de Israel, que también habla de antisemitismo, se ha puesto en contacto ya con la administración de Trump. La zona sigue hasta ahora todavía acordonada. Bayo, buenos días. Buenos días. Y la policía de Washington y el FBI trabajan conjuntamente en recabar pruebas de ese tiroteo que se producía en torno a las 9 de la noche hora de Washington, 3 de la madrugada aquí en la península. Según ha explicado la jefa de la Policía Metropolitana, el atacante se ha acercado a un grupo de varias personas en las inmediaciones del Museo Judío de la capital. Ha sacado un arma y ha abierto fuego contra 2 de esas personas, 2 trabajadores de la embajada israelí en Washington que salían de un evento para jóvenes diplomáticos. Ambos han muerto prácticamente en el acto. Según varios testigos, el hombre ha entrado después en el museo y ha tratado de confundirse con el resto de los asistentes antes de ser arrestado. The suspect chanted, "Free, free Palestine". El sospechoso gritaba, como hemos escuchado anteriormente, "Free, free, free Palestine", libertad para Palestina, mientras era llevado esposado por los agentes. La investigación continúa para tratar de determinar la naturaleza de este ataque, aunque Donald Trump y el gobierno israelí hablan ya de un acto antisemita. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Israel ha reaccionado ya a este doble asesinato en Washington, que se produce justo cuando la comunidad internacional ha aumentado la presión sobre Netanyahu, no solo por la matanza contra Gaza, sino también por el incidente de ayer, cuando su ejército abrió fuego contra un grupo de diplomáticos en Cisjordania. Y en todas las reacciones que llegan, no solo desde Israel, sino también desde Estados Unidos, lo estáis señalando, hay un diagnóstico general a este tiroteo. Es fruto del antisemitismo latente. Lo dice Netanyahu, Trump, también Marco Rubio, el presidente israelí Isaac Herzog y, por supuesto, los sectores ultraisraelíes. El ministro Bezalel Smotrich, por ejemplo, identifica el odio de este tiroteo en la embajada de Washington con el que motivó a los terroristas del 7 de octubre. En general, estos sectores están vinculando esta violencia con las críticas que ha recibido Israel estos días por su asedio a Gaza. Están señalando, por ejemplo, las palabras del opositor israelí Yair Golan. Esta semana, en contra de la campaña militar en la franja, el primer ministro israelí anuncia que va a reforzar la seguridad de sus embajadas en todo el mundo. La respuesta que estamos viendo esta misma mañana, en estos mismos momentos, justo en un contexto muy concreto de presión diplomática contra Israel, por ejemplo, ese incidente de ayer en Cisjordania. Israel ha pedido perdón por los inconvenientes, así es como lo llama, pide perdón por las molestias, por los inconvenientes, no en Gaza, donde ha matado ya más de 50.000 palestinos, sino por el incidente de ayer en Cisjordania, en el que su ejército disparó contra una comitiva de más de 20 diplomáticos de varios países. Por ese incidente ha protestado la ONU, ha protestado Europa, que esta semana ya había empezado a plantearse si conviene romper su acuerdo de asociación con Israel, y Exteriores ha llamado al responsable de negocios israelí en España, Pablo, para trasladarle su queja. Sí, Israel retiró hace tiempo al embajador, por eso se convoca al responsable de negocios para trasladar esa queja formal de España por este grave incidente. El ejército israelí se escuda en que la comitiva diplomática se salió de la ruta prefijada en su visita a la castigada localidad de Jenin. Por eso, dicen, abrieron fuego los soldados. La respuesta de los países implicados ha sido unánime y contundente. Inaceptable, decía Kaja Kallas, que reclama a Israel una investigación independiente y transparente sobre lo ocurrido. No suele ser lo habitual en el caso de Israel, que sigue dificultando la llegada de ayuda humanitaria a Gaza y mantiene el asedio militar. Netanyahu anoche desafiaba a todos. La guerra terminará cuando Israel controle Gaza y Europa, dice, no les influirá. Pablo, seguimos en el abierto. Hasta entonces. Hasta luego. Esta madrugada Naciones Unidas ha confirmado que Israel ha permitido que 90 camiones con ayuda humanitaria empiecen a llegar a los gazatíes. El genocidio es una definición jurídica
que en su día el tribunal determinará, pero yo no tengo ninguna duda de que hay una intención genocida. Anoche estuvo Josep Borrell en Hora 25. Porque hará falta que la Comisión proponga. ¿Y proponer qué? Pues lo mismo que hemos propuesto con Rusia por invadir a Ucrania, ¿no? Sanciones. Usted. Limitaciones en los intercambios comerciales, limitaciones en los visados. Si Europa quisiera, tiene mucha capacidad de influir sobre Israel. Piense que la mitad de las bombas que caen sobre Gaza son bombas fabricadas en Europa. Sobre la venta de armas, el Congreso ha aprobado esta semana una proposición de ley para suspender la compra de todo material militar a Israel, aunque en el PSOE admiten lo complicado de llevar a la práctica ese embargo. Por eso los socios de izquierda están presionando al PSOE para que el veto se haga efectivo. Entre tanto, Marlaska hubo un error, un defecto. Evidentemente trató ayer de dar por zanjado el contrato para la compra de balas de Israel, que el gobierno decidió anular en cuanto lo contamos aquí en la SER. Claro, la pregunta ahora es qué pasa con ese embargo que ha aprobado el Parlamento. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Sí, los socios redoblan la presión sobre el gobierno ante el riesgo de que la reforma se quede en papel mojado. El PSOE se afana en defender la importancia política del paso que se ha dado, pero en privado admiten que hacer realidad un embargo total de material militar a Israel es complicado, y desde Defensa avisan incluso de que tampoco se puede engañar a la gente porque hay tecnología israelí, dicen, que no se puede dejar de usar. Es lo que dio a entender ayer la propia Robles. Nosotros no compramos armas a Israel. Es verdad que puede haber algunas licencias de algunos programas que pueden estarse utilizando. Las dudas del PSOE han puesto en alerta a todos los socios. Podemos acusar directamente al gobierno de mentir. Lo que buscan es el titular, lo que buscan es quedar bien, pareciendo que apoyan al pueblo de Palestina cuando no hacen lo que tienen que hacer. Junto a Sumar, Esquerra, Bildu y el BNG han solicitado que la reforma se tramite de urgencia en el Congreso, aunque los morados también retan a Sánchez a aprobarla ya por decreto. El PP ha evitado hasta ahora centrar su discurso o hacer valoraciones sobre la matanza contra Palestina y ha llegado a decir que el gobierno usa polémicas como la de Eurovisión para tapar el escándalo de Koldo, de Ábalos o del hermano de Sánchez. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ayer, sin embargo, Feijóo tuvo que hablar de Israel. Sí, tras días de silencio, de priorizar la política nacional y solo después de que Europa haya movido ficha, el PP se ha resituado sobre este conflicto. Lo ha hecho con todas las prudencias, pero la dirección ha empezado a lanzar algún que otro mensaje crítico sobre lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en Palestina, siempre poniendo el foco en Hamás, pero Feijóo ha dado un paso hasta ahora inédito pidiendo a Israel que deje de atacar a la población civil. Es evidente que el gobierno israelí debe de cesar sus actividades militares en contra de la población civil y facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Esto es nuestra postura, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo siempre. Feijóo llevaba días esquivando hablar del conflicto y, según nos dicen fuentes del PP, Ángels, es para no caer en la trampa de Sánchez, que según consideran usa lo que pasa en Oriente Medio para desviar el debate hacia la política exterior y así no hablar de la situación interna del PSOE. Josu, gracias. Hasta ahora. En Valencia, la Fiscalía va a investigar por qué se filtró el audio que recogía la conversación que tuvieron una trabajadora de la AEMET, la Agencia de Meteorología, y una trabajadora del 112 el día de la Dana. Fue aquella llamada que se hizo circular de manera sesgada, así fue como la compartió Carlos Mazón, donde la AEMET decía que no iban a marear con más alertas a la Generalitat. Lo que pasa es que el audio completo permitía comprobar que lo que estaba haciendo la AEMET era, en esa conversación, mantener la alerta roja y advertir además de las horas y los puntos donde se esperaban más complicaciones. Y hoy, más de medio año después de la tragedia, Pedro Sánchez se reunirá con las víctimas de la Dana, algo que todavía no ha hecho Carlos Mazón. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Pedro Sánchez se reúne con representantes de las 3 asociaciones de damnificados por la Dana del pasado 29 de octubre en la sede de la delegación del Gobierno. Un encuentro que se produce 9 días después de que fueran recibidas en Bruselas por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, otras autoridades y eurodiputados como el popular valenciano Esteban González Pons, que les pidió perdón a título personal por si no se estuvo a la altura. Carlos Mazón, el presidente, sigue sin reunirse con las asociaciones de víctimas, pero él argumenta que sí lo ha hecho y que lo sigue haciendo con todas las que lo solicitan. Pero muchas veces, dice, lo hace en privado porque, según él, son las propias víctimas las que no quieren que se sepa. Afirma que todas siguen teniendo abiertas las puertas de su despacho.
Cuenta hoy La Vanguardia en su portada que una campaña prorrusa difundió bulos para crear confusión durante la Dana. Cita un informe del Consejo de Seguridad Nacional que advierte de que se propulsaron mensajes para hacer creer, por ejemplo, que el gobierno ayudaba más a Ucrania que a Valencia. Este documento dice que las elecciones y las catástrofes, por ejemplo, la Dana, son las que utilizan campañas que atribuye a Rusia para crear confusión y erosionar la legitimidad democrática, también para incrementar las divisiones sociales y políticas. La policía sigue investigando el asesinato ayer en Madrid de un abogado ucraniano vinculado con el expresidente prorruso Viktor Yanukovych, aunque la prensa rusa habla de ejecución política. Andriy Pornov tenía 52 años. Recibió 4 disparos después de haber dejado a sus hijas en el colegio americano de Pozuelo, uno de los municipios con más renta de la capital, de Madrid y del país en conjunto de España. Fue acusado de traición por Ucrania y se había exiliado en Rusia. El asesinato lo recogen hoy varios de los principales medios de la prensa internacional. Radio Madrid, Alfonso Gea. La policía analiza los casquillos de bala y las cámaras de seguridad de la zona de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón para buscar pruebas que dirijan la investigación hacia los autores. El crimen ha sido una ejecución en toda regla por la forma empleada. Un primer disparo a la cabeza, otros más, hasta 4, en el tórax, e incluso el autor ha tenido la sangre fría de acercarse al cuerpo para confirmar la muerte. Después ha escapado a la carrera hacia la madrileña Casa de Campo, donde otra persona le estaba esperando en una motocicleta. Un crimen con planificación y perpetrado cuando la víctima regresaba a su coche tras dejar a sus hijos en ese centro educativo, uno de los más caros de España. Varias madres de alumnos han presenciado el asesinato cuando un varón que cubría su cabeza con la capucha de una sudadera ha esperado a la víctima y ha abierto fuego. Se trata de Andriy Pornov, es jefe de gabinete del último gobierno prorruso en Ucrania. Con permiso de residencia en España, había recalado en nuestro país tras escapar a Rusia y obtener allí la nacionalidad. Todavía en Madrid, el alcalde de la capital y el presidente de AENA se van a reunir esta tarde. Será la primera vez que se vean desde que empezó a hablarse de la situación del aeropuerto de Barajas, donde duermen unas 400 personas. Anoche empezaron los controles para acceder a la terminal. Estas últimas semanas, AENA y el ayuntamiento llevan echándose la responsabilidad unos a otros por lo que sucede allí. Vamos a escuchar al alcalde y a Maurici Lucena, que es el presidente de AENA. Estuvo ayer en la Ventana de Madrid. Y le voy a explicar al presidente de AENA que, a pesar de no haber cumplido con sus deberes, este ayuntamiento ha monitorizado ya y ha hecho un seguimiento individualizado de 105 de las 400 personas que hay en ese aeropuerto. Espero que a cambio AENA nos diga qué medidas está adoptando. Ha habido una desatención por parte del ayuntamiento. El censo es responsabilidad su elaboración de quien tiene las competencias, pero AENA, repito, es una empresa gestora de aeropuertos, no tenemos trabajadores sociales, dicho lo cual les ayudaremos. El Senado va a denunciar ante la Fiscalía a 2 trabajadores que espiaban a senadores para obtener información que les beneficiara en un proceso de selección laboral. Intentaban obtener datos de las agendas y los correos de los parlamentarios. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se trata de 2 trabajadores del Departamento de Informática que, según denuncia el Senado, han accedido sin autorización y por razones ajenas a su labor profesional a los ordenadores de varios senadores, miembros de la mesa y otros empleados. Desde la presidencia de la Cámara aseguran que estas 2 personas han consultado de manera ilegal agendas, correos electrónicos e incluso documentos personales. Todo con el objetivo, explican estas fuentes, de obtener información que les permitiera lograr una plaza de trabajo fija en una oposición. Por eso, dicen, los dispositivos que más veces se consultaron de manera ilegal fueron los de los senadores Guillermo Fernández Vara o Francisco Manuel Fajardo, ambos participantes en ese proceso de selección. El PSOE, sin embargo, ha pedido que sea la Fiscalía la que investigue lo sucedido para determinar si hay o no un caso de espionaje parlamentario que vincula con la puesta en marcha de varias comisiones de investigación. La mesa de la Cámara ha rescindido ya el contrato de los 2 acusados. Donald Trump ha vuelto a protagonizar una encerrona en la Casa Blanca. Esta vez recibía al presidente de Sudáfrica en el despacho Oval. Allí mandó apagar las luces y exhibió una especie de documental que aborda un supuesto genocidio contra blancos en su país. Luego se puso a leer recortes de prensa que lo avalarían. Washington, Sara Canals. Tras la bronca con Zelensky, este ha sido el segundo encuentro más tenso jamás vivido en el despacho Oval. Y esta vez, además, no ha sido una encerrona inesperada, sino orquestada al milímetro por el propio Donald Trump. Empezando por este momento. Excuse me, turn the lights down.
en el que ha pedido apagar las luces para proyectar un vídeo que alternaba pruebas falsas del supuesto genocidio contra blancos con declaraciones de grupos rebeldes. Acto seguido ha enseñado una serie de artículos impresos en la misma línea. Horrible death. Muerte, muerte, muerte horrible, iba leyendo de los titulares mientras pasaba páginas y ante la estupefacción de la prensa y de la delegación sudafricana. Acusaciones que tanto el presidente Cyril Ramaphosa como su ministro de Agricultura, que además es blanco, rechazaban a la que tenían ocasión y sin perder la compostura. Mandela nos enseñó que cuando hay problemas la gente debe sentarse y hablar, dándole a entender que aquel no era el momento ni la forma de abordar esa cuestión en esos minutos previos a su encuentro bilateral. Y aquí en España ha dimitido un alto directivo del Banco de España que fue nombrado por el anterior gobernador y que tenía discrepancias con el nuevo, que es el exministro José Luis Escrivá. Jordi Fábrega. 8 meses después de la llegada de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, el director general de Economía de la institución, Ángel Gavilán, ha pedido dejar el cargo. No es un cargo más, es el responsable de acompañar al gobernador en las reuniones del Banco Central Europeo y es también el responsable de los informes económicos del Banco de España, entre ellos el informe anual que él mismo presentó el martes. Gavilán fue nombrado por el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, y según fuentes que conocen el día a día de la institución, había tenido algunas diferencias con el nuevo equipo, que tampoco estaba de acuerdo con el enfoque que Gavilán estaba dando a los estudios del banco. Ahora se ha puesto en marcha un proceso de búsqueda de sustituto y hasta que el Banco de España no lo encuentre, Gavilán seguirá en su puesto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.